Hola a todos, bienvenidos a Salud y Vida. Soy la doctora Caterine Delgado y el día de hoy abordaremos un tema muy importante para el bienestar de cada persona. A continuación hablaremos sobre una condición médica conocida como hiperprolactinemia, un trastorno relacionado con la producción excesiva de la hormona prolactina. Vamos a explorar qué es, cuáles son sus causas, sus síntomas, diagnóstico, tratamiento y muchas cosas más de la mano de nuestra especialista en endocrinología, la doctora Rebeca Silvestre. Hoy nos acompaña la doctora Rebeca Silvestre, especialista en endocrinología, quien desempeña sus funciones en el Hospital IES General de la ciudad de Riobamba, en el Hospital Básico Moderno, y además es catedrática en la Universidad Nacional de Chimborazo. Bienvenida, doctora Rebeca Silvestre. Para empezar, mi querida doctora, ¿nos podría explicar qué es la prolactina y cuáles son sus funciones en el cuerpo humano? La prolactina es una hormona que se sintetiza a nivel de la hipófisis. La hipófisis es una glándula bastante pequeña que está casi en el centro del cerebro. Y esta comanda todas las hormonas o casi todas las hormonas de nuestro cuerpo. En este lugar se sintetiza esta hormona específicamente en ciertos periodos. Tiene que ver un aumento en el periodo del embarazo, de la lactancia y también en el parto. Durante estas etapas es normal que tengamos la prolactina alta porque su función es preparar a las mamas para la lactancia, para que pueda haber secreción láctea. Sin embargo, también se ha estudiado que la prolactina puede tener otras funciones, por ejemplo, esa función de apego con la madre y el niño, e incluso una función que tiene que ver más con el ámbito sentimental del apego con la pareja, con la familia. Entonces, es una hormona que continúa estudiándose otras funciones. La fundamental es preparar las mamas para el periodo de la lactancia. Mi doc, disculpe, con respecto a esto, es una hormona que se secreta tanto en hombres como en mujeres. Se secreta tanto en hombres como en mujeres, pero la mayor parte del tiempo más bien está en concentraciones bajas. Las concentraciones para ya preparar a las mamas para la lactancia van a superar un valor umbral que en el caso de las mujeres es el umbral de 25 nanogramos mililitro y en el caso de los varones no llega a sobrepasar ese umbral. Por eso es que el varón de forma normal debería tener la prolactina baja, ¿no? Dentro de un rango aproximado de 2 hasta 18 o 20 como máximo en toda la etapa de su vida. Mi doc, con respecto a estos valores, ¿siempre se hacen en sangre o cómo se obtienen los valores para poder dar un diagnóstico preciso? ¿Ok? La medición para saber cuánto es el valor de prolactina va a ser en sangre, netamente, pero los síntomas nos pueden ayudar mucho a ver si es que sospechamos la elevación de la hormona. Mi doc, con respecto a la sintomatología que nos menciona, ¿cuál sería la clínica que una persona debe presentar para decir que estamos ante un cuadro de hiperprolactinemia? Bien, la prolactina, como le había mencionado, va a estar en concentraciones normales durante toda la vida, salvo en el embarazo, parto y lactancia. Ahora, cuando la hormona está más arriba de su concentración normal, fuera de estas etapas, es lo que llamamos la hiperprolactinemia, es decir, que hay una elevación excesiva de la hormona sin que la paciente o el paciente, porque puede estar presente tanto en hombres como en mujeres, pues esté en gestación, en parto, en lactancia. Si está fuera de este periodo con una elevación, entonces se llama hiperprolactinemia. Entonces ya no es normal y en estos casos las damas, vamos a empezar por ellas, podrían presentar algunas anormalidades que están relacionadas fundamentalmente con la esfera sexual. Por ejemplo,
pudieran tener retrasos en su ciclo menstrual, incluso hasta llegar al periodo de amenorrea, que quiere decir que No hay hay sangre. ausencia, exacto, de ciclo menstrual. Y también pudieran tener secreción láctea a través de los pezones, ciertas molestias como un dolor de cabeza, puede haber también manifestaciones de infertilidad en las mujeres, y esto es algo sumamente importante porque la mayor parte de las pacientes están en estudio de infertilidad o han tenido amenorrea o bien han presentado secreción por el pezón. Son las 3 principales causas por las cuales acuden las pacientes y pues siempre se empieza estudiando la parte ginecológica y a veces no se sospecha de que esta hormona puede estar alterada. Dentro de otras manifestaciones en las damas puede ocasionar una leve tendencia al peso, aumento en el peso, y también un leve hirsutismo, que quiere decir que tenga vello en sitios que no son habituales. Estos síntomas fundamentalmente van a estar en la dama, pero en los varones, cuando existe un aumento de la prolactina, dado que ellos pues, no deberían tener nunca un umbral elevado de la misma, pudiera ocasionar ginecomastia, que es un aumento en el volumen de las mamas. También pudiera ocasionar infecundidad, es decir, dificultad para procrear, puede causar impotencia sexual, también disminución de la cantidad de espermatozoides, que esto se conoce como oligospermia o hasta llegar a la azoospermia, que es la ausencia completa de los espermatozoides en el líquido seminal, y esto entonces afecta también la función reproductiva en los varones que estén en la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, estos síntomas derivan fundamentalmente de la elevación de la hormona, sin importar cuál sea la causa. Ahora, las causas son bastantes. Mi doc, con respecto a las causas, ¿cuáles serían las principales o cuáles son los factores predeterminantes que nos podrían dar este tipo de enfermedad? Bien, la elevación excesiva de la hormona de causa no fisiológica, es decir, fuera del periodo normal, está dada fundamentalmente por algunos medicamentos que utilizan los pacientes. Es por eso que es muy importante interrogar dónde está el problema. Dentro de estos medicamentos, por ejemplo, están los medicamentos que se utilizan para trastornos, por ejemplo, como ansiedad, depresión, antipsicóticos, medicamentos que se utilizan para gastritis, los anti-H2 como los conocemos, también otro tipo de medicamentos que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, etc. Es decir, hay un conglomerado de medicamentos que pueden ocasionar una elevación de la prolactina. Algunos mucho más que otros, por supuesto. Fuera de el uso de medicamentos existen un sinnúmero de causas, desde el hipotiroidismo, que puede ocasionar también elevación de la prolactina, hasta otros problemas como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, trastornos hepáticos o elevación de otras hormonas como la acromegalia. Y también está finalmente quizás la causa más temida, que son los adenomas o tumores a nivel de la hipófisis, ¿no? La mayor parte de las pacientes que tienen la prolactina alta ya vienen un poquito predispuestas a saber si esta es su causa, pero pues hay que decirles de que no es la única causa, sino que existen muchas otras que debemos interrogar antes de darle el diagnóstico de cuál es la causa específica por la cual está padeciendo de esto. Mi doc, entonces podríamos decir que cuando una enfermedad crónica como el hipotiroidismo está mal controlada, podemos tener este tipo de desencadenante. Claro que sí. Una paciente que no esté recibiendo su tratamiento de hipotiroidismo, que no sea regular con el tratamiento, o también una paciente que haya de alguna manera prolongado, digamos, el tiempo de diagnóstico, no acudió al médico a tiempo, tiene bastantes síntomas del hipotiroidismo y no los conoce o no tiene diagnosticado, pues puede tener también elevación de la prolactina. Ahora, algo interesante en las causas
También está algunas, digamos, no tan fisiológicas, pero que están muy presentes en casi toda la población, y es que la prolactina también se puede elevar por estrés. Y esto es algo interesante porque muchas veces las pacientes traen niveles de prolactina levemente altos, en 30, en 28, no son niveles tan altos, no requieren por lo general tratamiento y siempre hay que descartar también que no tengan un episodio de estrés. Mi doc, una vez que ya tengan el diagnóstico, ya sepamos las causas, ¿cómo se inicia el tratamiento o cómo, o con qué fármaco, cuáles son las medidas que se toman al inicio? Ok, para esto debemos seguir un algoritmo, ¿no? Como existen tantas causas de hiperprolactinemia, el tratamiento va a ir encaminado a la causa. En el caso de que sean los medicamentos, pues habrá que conversar con el otro colega médico para ver si podemos disminuir la dosis del medicamento o incluso eliminarla. En muchos casos no es posible, porque si el paciente lo está tomando por indicación, por ejemplo, de algún médico psiquiatra, y ese es el medicamento que le viene mejor, entonces lo que vamos a tratar de hacer es disminuir los síntomas del paciente utilizando dosis baja de cabergolina, que es el tratamiento por excelencia. Ahora, eso en caso de que la causa sea medicamentosa, pero si la causa es, por ejemplo, un hipotiroidismo, trataremos el hipotiroidismo y veremos cómo disminuir también valores elevados, por ejemplo, de transaminasas, que son los exámenes para ver funcionalidad hepática, etc. En el caso específico del adenoma hipofisiario, tenemos que ver si el adenoma tiene determinado volumen. Por ejemplo, si es un microadenoma, que se considera que el tamaño del tumorcito es menos de 10 milímetros, en estos casos el comportamiento suele ser bastante benévolo, es muy benigno, no es de crecimiento rápido. Entonces, vamos a darle el tratamiento a la mujer que tenga síntomas y que esté en periodo de fertilidad. No se recomienda entonces que todas las pacientes que tengan prolactina alta necesiten el tratamiento que es la cabergolina. Entonces vamos a darlo específicamente al grupo que tiene síntomas y que está buscando una concepción. Fuera de este periodo también tenemos que percatarnos si existe un mayor volumen de tumoración. Cuando sea más de 10 milímetros, ya hay que hacer otro tipo de evaluaciones en cuanto a que no es solamente darle la cabergolina, sino que también ver función o mejor dicho campo óptico. Hay que ver cómo está la campimetría, porque las tumoraciones de mayor tamaño suelen apretar el quiasma óptico, que es un sitio importante que nos ayuda con la visión lateral. Y si este está afectado, pues en estos pacientes también hay que tener un manejo junto con el oftalmólogo porque van a haber trastornos visuales. Sin embargo, es importante recalcar que pese a que sean más de 10 milímetros, incluso hasta 20 milímetros, responden muy bien al tratamiento que es la cabergolina. Ya cuando son invasivos, cuando son más de 3 centímetros, el tratamiento entonces también tendrá que ser apoyado muchas veces con un neurocirujano para poder intervenir el tumorcito que está en la hipófisis, o bien también se puede utilizar otros tratamientos cuando hay recidivas tumorales, como la radioterapia. Justo de esto le quería preguntar, mi doc. Entonces tendríamos una progresión. Dependiendo del tamaño, podríamos ir con con la cabergolina. Si es que no responde o si es que el adenoma está demasiado grande, tendríamos la cirugía y finalmente la radioterapia. Tal vez alguna otra opción o estos serían los tres principales tratamientos. Estos son los principales. La mayor parte de las pacientes o los pacientes no van a requerir cirugía ni siquiera radioterapia, felizmente. La mayor parte de los pacientes va a resolver únicamente con cabergolina,
que en este caso es ya el medicamento de elección. Hay otra opción que ya casi no se utiliza, que es bromocriptina, que se prefiere utilizarlo más bien en pacientes que de forma bien estudiada se necesite utilizar en el periodo del embarazo, porque en el periodo del embarazo por lo general se retira la medicación y se va vigilando a ver cómo va la paciente, ¿no? Y esto también es algo importante que recalcar porque muchas pacientes que ya están siendo tratadas con la cabergolina, que saben que tienen un adenoma hipoficiario, pues tienen miedo a lograr un embarazo por temor a que haya crecimiento de la tumoración. Y si bien hasta cierto punto es verdad, puede haber un leve crecimiento, este no es tan marcado como para utilizar la cabergolina durante el embarazo. Así que la paciente puede cursar tranquilamente la mayor parte de las veces su gestación. Listo, mi doc. Disculpe, y cuando ya tenemos el tratamiento instaurado, ¿cada cuánto tendría que hacerse los controles? ¿Cada cuánto tendríamos que ver cómo están los niveles de prolactina en sangre? Inicialmente podemos hacer un control al mes. Es suficiente un mes para ver que los niveles de prolactina ya están bajando. A diferencia de las otras hormonas que sí necesitamos tiempos mucho más prolongados para poder lograr la normalización. Con la prolactina la respuesta es muy rápida, incluso a los 15 días. Pero después de esta primera consulta de valoración de exámenes, ya podemos ir espaciando las consultas a los 3 meses, a los 6 meses inclusive, y se recomienda, por ejemplo, que la resonancia de silla turca, que es el examen que utilizamos gold estándar para que podamos diagnosticar el adenoma hipoficiario, se debe realizar incluso al año. No es necesario repetirla de forma, digamos, muy apresurada. La primera se recomienda que se realice incluso hasta el cuarto mes en pacientes que hayan tenido macroadenomas fundamentalmente. Pero cuando son microadenomas será suficiente realizarlos una vez al año, incluso muchas veces más espaciado. ¿Mm? Mi doc, y en cuanto al pronóstico de estos pacientes, ¿cómo nos va con el tratamiento? ¿Cómo es el pronóstico a corto y a largo plazo? El pronóstico a corto plazo es muy bueno. Muchas de las pacientes que vienen a consulta y que no lograron concebir, una vez iniciado el tratamiento, logran concebir. Así que siempre les digo, ¿no? Mientras usted tenga la prolactina alta, la infertilidad está. Pero una vez controlado, su vida es completamente normal. No hay ningún otro tipo de complicaciones. Y a largo plazo también su vida se podrá desarrollar con completa normalidad y hay que estar pendiente de hacer los controles de la resonancia únicamente cuando ya estamos llegando a la etapa de la menopausia, cuando la paciente ya no tiene síntomas y vemos que una resonancia y otra son casi similares, se puede retirar el tratamiento. Listo, mi doc. Disculpe, y cuando tenemos el tratamiento, digamos, inadecuado o la paciente no está con ningún tipo de tratamiento, ¿cuáles podrían ser las complicaciones que puede presentar en su salud? Las complicaciones de una paciente joven van a estar siempre enfocados hacia la esfera reproductiva, ¿no? Es una mujer que va a tener los trastornos menstruales, va a tener amenorrea, ausencia del ciclo menstrual, la galactorrea, fundamentalmente estos, ¿no? Ahora, en cuanto al adenoma, si el adenoma es productor de prolactina, sí va a tener un crecimiento sin el tratamiento, ¿no? Y quizás allí estaría un poquito más el peligro, ¿no? Las hiperprolactinemias que son de causa hipoficiaria y con un tamaño tumoral grande. En esos casos sí van a tener afectaciones del campo óptico, pero también pueden tener otro tipo de afectaciones que se deben a la extensión tumoral, que pueden ser insensibilidad de la cara, pueden tener poptosis, que
es la caída, en este caso del párpado superior, y pues dificultad para movilizar el globo ocular, por ejemplo. Son manifestaciones que pueden presentarse en un paciente que no ha tenido su tratamiento, y en última instancia esa invasión llega hasta el punto de que pueda ser incluso inoperable y pueda hasta cierto punto causar riesgo de la vida del paciente. Mi doc, disculpe, ¿y podríamos prevenir este tipo de enfermedades? ¿Hay alguna causa, una posible prevención o es que solo se puede presentar? Prevenir dependería mucho de la causa, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos prevenirlo? Sabiendo de que esta anormalidad, si se debe, por ejemplo, a un adenoma hipoficiario, no habría prevención posible, porque esta se presenta incluso sin que haya un antecedente previo en la familia. En cambio, si tomamos en cuenta que la hiperprolactinemia también puede estar ocasionada por el estrés, esta sí la podemos prevenir, ¿sí? Tratando siempre, pues, de manejar un poquito más este aspecto tan importante de la salud mental. Y si tomamos en cuenta las otras causas, pues, la prevención irá también encaminado a que tenemos que ir valorando todos los factores que pueden haber ocasionado la hiperprolactinemia en el paciente. Y doc, finalmente, ¿cuál sería su recomendación para las personas que sospechan que podrían tener esta enfermedad o para las personas que ya tienen? ¿Cuál sería la recomendación que usted le podría dar? Es importante que ante alguna manifestación que tenga la paciente, de las que ya hemos mencionado, pues puedan acudir prontamente a hacerse un chequeo y una medición de prolactina. Es un examencito de sangre que se debe tomar, sí, bajo ciertos cuidados, porque la paciente debe ir al laboratorio, debe descansar aproximadamente 10 a 20 minutos, no estar estresada, que eso también es importante, y haber descansado bien la noche previa. Bajo estos cuidados, un nivel de prolactina nos ayudará a determinar si estamos o no ante la hiperprolactinemia. Listo, mi doc, muchísimas gracias. Le agradezco por haber compartido su tiempo en este espacio. Espero que la información que nos ha brindado sea de mucha ayuda para la población en general. Le agradezco mucho por estar aquí, mi doc. A usted las gracias. Como pudimos conocer, la hiperprolactinemia es un trastorno endocrino caracterizado por la producción excesiva de prolactina, una hormona secretada por la glándula pituitaria. Debido a que juega un papel fundamental en la fertilidad, es necesaria una atención médica oportuna para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esperamos que esta charla les haya proporcionado información útil para su salud. No olviden consultar con nuestra profesional ante cualquier duda sobre su salud. Les compartimos la dirección del Hospital Básico Moderno y los números telefónicos para agendamientos de citas y atención de emergencias por parte de la doctora. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos para más tips sobre salud y vida. Si te ha gustado este video, dale like y comparte. Suscríbete para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima.